¿Qué tal, gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Jenny y hoy vengo a recomendarles una película que a mí en lo personal me gustó porque presenta otro enfoque en cómo mezclar el terror, la comedia y a la vez generar una buena crítica social sin caer en los lugares comunes, pero seguramente eso mismo sea lo que haga que mucha gente odie a esta película, que si bien cada uno tiene su gusto o apreciación personal de cada obra, también hay que entender que cada película responde a cierto público, así como está el mal llamado terror elevado, que para algunos es demasiado aburrido e intelectual y que no asusta. Para otros el terror comercial puede llegar a resultar cansador y vacío de contenido, o también sabemos que hay otro público que le gusta ver más gore, con más escenas sangrientas y explícitas. Siempre hay una película para determinado público, y creo que si uno ve 10 minutos o lee la sinopsis de cualquier película y no le llama la atención, no lo ve y punto. Me parece innecesario el odio a una película solo por no estar de acuerdo con lo que se elige contar. A mí en lo personal me gusta el terror en general y veo de todo, y en mi opinión esta película está bien, no es una obra maestra, es entretenida, apunta a un público adolescente de esta generación, pero no busca venderme nada, ni hacerme cambiar mi forma de pensar. Tal vez sí invita a reflexionar sobre ciertas cosas, pero eso solamente sucede cuando el espectador está abierto a esa posibilidad. Así que para no hacer más larga esta introducción, déjenme contarles un poco de qué trata esta película tan discutida que se llama They, Them. Película estadounidense original de la plataforma norteamericana Peacock, que se estrenó el 5 de agosto del 2022 solamente para ese país, por lo que aquellos que quieran verla actualmente tendrán que buscarla por Google para verla en páginas online o descargarla por torrent hasta que alguna plataforma de streaming se digne a comprarla y traerla para nosotros acá en Latinoamérica. Es una historia original escrita y dirigida por John Logan, que es su ópera prima como director, pero hay que decir que es una persona conocida dentro del ambiente como productor y guionista. Por ejemplo, como para que tengan en cuenta algunas cosas en las que estuvo involucrado, fue el guionista de El Aviador del 2004, Sweeney Todd del 2007, Skyfall del 2012, Spectre del 2015 y Alien Covenant del 2017. Y también hay que resaltar mucho que fue el guionista de la mayoría de los episodios de la serie Penny Dreadful y guionista y creador del fallido reboot de la misma, City of Angel del 2020. La trama nos presenta el campamento Whistler dirigido por el mismísimo dueño Owen Whistler, interpretado por Kevin Bacon. Es un campamento particular porque tiene como objetivo reforzar o redescubrir la heterosexualidad del grupo de personas que asisten a este campamento. Obviamente todos son obligados a ir a este campamento por su familia, ya que todos los que van son menores de edad. Owen presenta a este campamento como un espacio seguro, inclusivo, y promete que no van a intentar convertirlos a la fuerza, ni hacerlos sentir incómodos en ningún momento. Incluso este hombre les va a pedir que para convivir se separen una cabaña para chicos y en otra para chicas, pero uno de ellos es Jordan, que le hace saber que es trans y no binario, por lo que no siente que ninguna de esas cabañas le corresponde, y es ahí donde veremos cómo Owen, de una manera extremadamente amable y sospechosamente cordial y entendedor, le dice que entiende y acepta lo que le dice, pero que lamentablemente todavía no pudieron construir una tercer cabaña, que si es tan amable de entender y elegir una se le agradecería, y que en el caso de no sentirse cómodo verán de buscar alguna solución. O sea, completamente la idea opuesta a lo que uno tendría de cómo sería ese campamento, pero obviamente a medida que avanza la trama veremos que no todo es tan lindo como parece y las cosas se ponen cada vez más turbias. A ver, primero vayamos a lo más obvio, y es que no apunta a un público general, y no hablo en un tema de edad, porque van a ver que es una película que tiene muy mal puntaje en muchos sitios como IMDb o Rotten Tomatoes, pero eso es porque es ese tipo de películas que, por tener un guión inclusivo, mucha gente busca tirarla abajo para que no tenga visibilidad. Y acá hay dos cosas que todo espectador tiene que tener en cuenta. Primero, que en ningún aspecto técnico, narrativo y actoral la película está mal. Para mí funciona perfectamente
perfectamente en todos esos aspectos. Obviamente puede no gustarte como sucede con cualquier otra película. Y acá es donde entra lo segundo a tener en cuenta, que la película es una gran mezcla de géneros que utiliza el terror como una estructura de base, pero no necesariamente funciona exactamente como lo que uno esperaría al ver una película de terror, y eso es algo que no le gusta a todo el mundo, porque el horror, que es en realidad el verdadero género del que parte el terror como lo concebimos hoy, siempre fue un medio en el que muchos autores terminan volcando sus historias para contar algo que incomoda a muchos espectadores, y específicamente el subgénero slasher siempre fue el camino elegido por muchos, incluso antes de que se definiera este subgénero como tal. Ahora bien, dicho todo esto, su guión tiene una construcción simple, clásica y de estructura lineal, es decir, que todo sucede cronológicamente, no utiliza ningún recurso narrativo para jugar un poco con el relato. Tal vez en el tono es en lo que van a notar que es con lo que más juega esta película, porque tiene momentos dramáticos de reflexión, de comedia tonta, casi cursi, y las típicas escenas de gore del slasher. Y obviamente esta es una producción que apunta específicamente a un público adolescente, que si bien tiene una profundidad sobre lo que se busca contar, en general no es una historia que busca ser compleja, y además tiene un conflicto rápido de entender. Sobre los personajes habría que decir que todos siguen un estereotipo, son genéricos y planos, no porque su personalidad no sea compleja o lo que se muestra en escena no sea importante, sino porque su personalidad es fácilmente reconocible como un cliché y sirven únicamente para rellenar el relato, metiéndolos en ciertas situaciones que son predecibles. Por ejemplo, sabemos que Kevin Bacon y los demás adultos del campamento son los villanos, se ven buenos, pero en realidad son malos. Sabemos que a tal chica le va a gustar esta otra chica, o que a tal chico se va a terminar acostando con tal chico. Obviamente Kevin Bacon se va a destacar por sobre todos, aún siendo un personaje plano, y lo hace de una manera altísima, porque es bueno, es malo, es tranquilo, luego macabro y al final es un loco desesperado. Pero la diferencia la vamos a encontrar en nuestro protagonista, que si bien sigue cierto estereotipo, termina jugando con las expectativas, tanto del espectador como de los antagonistas, porque se lo plantea como alguien inestable pero a la vez determinado, en comparación a otros personajes que son más grandes, musculosos o con rasgos más masculinos. Pareciera que nuestro protagonista fuera más débil, pero a medida que la trama avanza y lo vamos conociendo, termina siendo igual o más peligroso que los mismos antagonistas. Esto es porque hay toda una hermosa construcción detrás de su personaje que lo hace complejo e interesante de descubrir, y que termina desconcertando en el final, pero más que nada es como una invitación al espectador para la reflexión. Pero de eso hablaré más en la valoración final, con un poco de spoilers. No hay mucho para decir sobre la puesta en escena, es una de las más clásicas de este subgénero, ya que busca encerrar a todos los personajes en un lugar alejado de todo, donde no puedan llamar ni pedir auxilio y nadie los pueda rescatar. Tal vez el tono cambiante con el que el director busca contar la trama es lo más destacable, pero también lo más criticable. A mí no me suele gustar mucho la comedia, pero acá está trabajada de forma sutil, con algunos momentos que son muy cursis y después otros que son más dramáticamente reflexivos, pero el hecho de que todos sus personajes en sus respectivos momentos en escena logren transmitir exactamente lo que el guión o el director buscaba generar, me parece válido y a mí por lo menos me funciona. Pero entiendo que hay muchos espectadores que por ahí no les guste para nada esta construcción y pasar tan rápido de un estadio a otro, porque se puede llegar a tomar como algo falso o forzoso, como en la escena que todos cantan, que a mí por lo menos me parece amigable. Sí tengo que resaltar, por ejemplo, los puntos de giro, porque me parecieron muy bien trabajados. Algunos, aunque eran previsibles, como la identidad del asesino y la sexualidad reprimida de ciertos personajes, están bien presentados y tienen un muy buen desarrollo dentro de la trama, como el hecho de que sutilmente la trama empieza a escalar, mostrando ciertas situaciones en las que se busca dañar y desestabilizar psicológicamente a los personajes. Pero lo que más tengo que destacar es la revelación de que cierto personaje no era tan bueno como yo creía, que al menos yo no me lo vi venir para nada, y me pareció excelente, porque después te das cuenta que todo en su construcción te daba ciertos indicios de eso mismo que iba a pasar.
They Them es una película que a mí me funciona, me pareció entretenida, que sabe lo que quiere contar y sabe específicamente que hay un público mayoritario que la va a odiar, y por eso mismo ese final para mí tiene mucho mayor peso. Aviso que si todavía no la viste, este es el momento para detener esta opinión, porque voy a explicar un poco qué me pareció a mí su final. Bien, una vez que todos fueron asesinados y se revela que el asesino era la nueva doctora, que en realidad era una joven que tiempo antes había sido obligada a ir a ese campamento y sufrió todas las atrocidades que había en este, lo que generó en ella un trauma en el que cuenta que tuvo intentos de suicidio, soledad e institucionalización a partir de esa experiencia, por lo que decidió que cerraría todos los campos de conversión del país matando a aquellos que los dirigían. Pero en esa lucha final contra el personaje de Kevin Bacon vemos que también incita a Jordan a matar a este personaje y a unirse a ella en su venganza contra todos, pero Jordan la rechaza. Ella mata a Owen y vemos que después ella termina yéndose esposada por la policía, y seguramente muchos quedaron desconcertados por todo esto que sucedió o no entendieron por qué Jordan no quiso vengarse, y acá es donde la película invita a una pequeña reflexión en donde el victimario ejerce violencia física y psicológica sobre una víctima y esa víctima reacciona con venganza o vive su vida con rencor y dolor debido al trauma, lo que genera un círculo de violencia interminable, pero Jordan elige no seguir ese mismo círculo, elige su propia libertad de poder elegir no ser ni uno ni lo otro, de ahí la variedad de juego de palabras que hay en su título, no solo en relación a los pronombres, o a que en inglés el título se lee they/them, o a que el protagonista es una persona no binaria, sino a literalmente no seguir siendo ni ellas ni ellos, romper ese círculo de violencia y venganza para escapar, ser libres, aceptar que como uno es, no tiene nada de malo y que estos personajes están listos para crecer más allá de su trauma, y no solo romper con ese ciclo, sino con el estereotipo de cómo se debe enfrentar el trauma, y a la vez rompe con el estereotipo de la Final Girl en este tipo de películas, porque está representado en el personaje de Molly, pero a la vez su personaje termina siendo también un antagonista que justifica su accionar desde el trauma. A ver, queda claro que esto es como yo interpreto que la película cuenta, muestra y representa un concepto, el cual no necesariamente puede ser así. Seguramente haya otras personas que le encuentren otras características más positivas u otras negativas que contradigan lo que estoy diciendo. A mí en general la película tengo que decir que me gustó, siento que fue entretenida, no es para nada una gran obra, pero diría que es un ejercicio fílmico interesante para ver si te gusta indagar en el género o en la representación actual de personajes en la pantalla. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Trato de subir videos de todo lo que voy viendo, a veces sé que soy medio colgado, juro que intento no hacerlo tanto, pero bueno, cuídense y espero que tengan un lindo día.